Muy buenas noches a todos. Agradezco su presencia esta noche para platicar un poquito sobre actualizaciones del síndrome de ovario poliquístico y también agradecer obviamente al Colegio de Médicos Especialistas en Ginecología y Obstetricia por esta invitación. Y quisiera iniciar esta charla con una pregunta. ¿Cuántos de nosotros, cuando llegan las pacientes y hacemos ultrasonido, inmediatamente diagnosticamos por ese ultrasonido, tienes síndrome de ovario poliquístico? ¿No? Y quizá otra pregunta más importante, ¿esta paciente verdaderamente viene únicamente por problemas de fertilidad? Bueno, analicemos qué es lo que viene y dónde empieza toda esta parte de la revolución. Todo empieza en mayo 2026, donde se publica este artículo en The Lancet. Es un estudio multi-step en el que participaron 14,360 personas. Lo interesante de este estudio es que estas personas eran pacientes, no solamente pacientes, sino también profesionales de la salud, no solamente ginecólogos, sino que también estaban endocrinólogos, médicos internistas, cardiólogos, el área de nutrición, y se pusieron de acuerdo para poder saber cuál era el mejor nombre para este tipo de patología. Bueno, el término anterior concentraba varios problemas, ya que el hecho de decir síndrome de ovario poliquístico concentraba casi todo el enfoque al ovario. Sin embargo, este nuevo nombre, síndrome ovárico metabólico poliendocrino, trata de reflejar su naturaleza multisistémica. Bien, y más allá del ovario poliquístico, ¿cuál es el problema? Bueno, había una imprecisión médica. Recordemos que esta endocrinopatía es la más prevalente en etapa reproductiva, ¿sí? Es decir, 1 de cada 10 pacientes que lleguen a nuestra consulta puede tener síndrome de ovario poliquístico. La prevalencia al nivel general ronda el 15%. Entonces, ¿qué pasaba con este? No solamente es un cambio en la nomenclatura a nivel semántico, sino que se encontraban varios problemas, dado que tardaban mucho en hacer un diagnóstico y había barreras clínicas. Y algo muy importante, el metabolismo prácticamente estaba invisible a los ojos del clínico. Les presento este caso clínico, una paciente real que llega a mi consultorio, femenino de 28 años, con una infertilidad de 18 meses, presenta ciclos irregulares cada 45-60 días, presenta datos clínicos de hirsutismo, un índice de masa corporal de 31 y acné francamente a nivel de la cara. Y yo les preguntaría, ¿estamos únicamente ante un problema ovárico, metabólico o reproductivo? Pues la realidad es que todos ellos, ¿no? No solamente viene por la parte del problema reproductivo, sino que también tenemos problema endocrino, metabólico, dermatológico, cardiovascular y algo muy importante que muchas veces dejamos de lado, el enfoque psicológico. Estas pacientes tienen muchos problemas psicológicos. Pero bueno, ¿qué hay del SOMP al SOMP? ¿Será que es lo mismo? ¿Será el mismo perro con diferente collar? Bueno, aunque la denominación cambia, es muy importante que en nuestra práctica clínica los criterios están bien consolidados. Tenemos que tener los 3 criterios, los veremos más adelante, y tenemos que apoyarnos de la evidencia más actualizada, como los criterios de Rotterdam, que son los más utilizados, actualizados en 2023, y esta guía que también fue publicada, esta guía internacional sobre la evidencia de evaluación y tratamiento sobre el ovario poliquístico. Entonces, tenemos que tener estos 3 criterios diagnósticos: disfunción ovulatoria, hiperandrogenismo, ya sea clínico o bioquímico, y también la morfología del ovario poliquístico, que hay algún ajuste ahí de acuerdo a la actualización del criterio de Rotterdam, lo veremos más adelante, y algo que también cobra relevancia, la hormona antimuleriana, que también viene a sumar como un apoyo diagnóstico. Recuerden que esta patología debe de ser de exclusión. Estamos obligados, antes de hacer el diagnóstico del síndrome ovárico metabólico poliendocrino, a descartar otros problemas que causan anovulación, como alteraciones tiroideas a nivel de la prolactina o a nivel de la glándula suprarrenal. Bien, tenemos 3 ejes fundamentales para no perdernos en nuestra práctica clínica.
el hiperandrogenismo, la disfunción ovulatoria y la morfología ovárica. Tenemos también bien establecidos los diversos fenotipos del síndrome ovárico metabólico. El más prevalente de ellos es el fenotipo A, que presenta prácticamente las tres características: problemas ovulatorios, datos de hiperandrogenismo clínico o bioquímico y problemas en la morfología del ovario poliquístico. El fenotipo B, que no presenta la morfología del ovario poliquístico. El fenotipo C, que es el que tiene mejor pronóstico reproductivo, ya que no tiene alteraciones al lóbulo ovulatorio, y el menos frecuente de ellos, que es el fenotipo D, que no expresa un exceso de andrógenos. Bien, iniciamos con el primer pilar, que es el hiperandrogenismo, que casi está prevalente en los 4 fenotipos. El hiperandrogenismo podemos diagnosticarlo de forma clínica y ya tenemos escalas bien estandarizadas, como la escala de Ferriman y Gatway, donde una puntuación más de 8 puntos nos puede hablar de un diagnóstico clínico de hiperandrogenismo, o en aquellas pacientes que incluso ya presentan alopecia, la escala de Ludwig nos puede ser de utilidad. Si la paciente no presenta una clínica muy marcada de hiperandrogenismo, podemos hacer uso del laboratorio bioquímico. De primera instancia, las recomendaciones de las guías internacionales es pedir una testosterona total y una testosterona libre. Pero ojo con esto, en qué laboratorio lo estamos enviando, porque lo ideal es que la medición de este tipo de testosterona, tanto total como libre, sea por medio de cromatografía de masas y no por análisis de radioinmunoensayo, porque es menos específico. Entonces, es importante considerar en qué laboratorio lo estamos enviando. Si nuestra paciente tiene un marcado hiperandrogenismo, estamos obligados a ya solicitar otros andrógenos, como por ejemplo la de hidroepiandrosterona sulfato para hiperplasia a nivel de la glándula suprarrenal, o pensar en otras patologías como tumores a nivel de la glándula suprarrenal. Les quiero presentar, de hecho, la tesis con la cual yo me titulé como biólogo de la reproducción fue sobre síndrome de ovario poliquístico. Yo me formé en Centro Médico La Raza y lo que hacíamos era que nos llevábamos las pacientes con síndrome de ovario poliquístico a una unidad de investigación en siglo XXI, donde medimos el riesgo cardiovascular. Medimos un metabolito bioquímico que es dimetilarginina simétrica, que está relacionado directamente con riesgo cardiovascular, y la disfunción endotelial a través de la medición de la arteria braquial. Dividimos 4 grupos: pacientes obesas con ovario poliquístico, pacientes que no tenían obesidad pero sí ovario poliquístico, obesas y pacientes sanas. Y lo que quiero recalcar es esto: el hiperandrogenismo encontramos que causa daño endotelial independientemente de la obesidad, ¿sí? Entonces, ojo con las pacientes con ovario poliquístico. Entremos ahora a la parte de la disfunción ovulatoria. Y esto es muy importante que definamos qué es un ciclo anovulatorio o qué es una alteración o irregularidad menstrual. Recuerden que no toda paciente que presenta menstruaciones mes a mes está ovulando. Entonces, esto es importante porque para establecer el diagnóstico clínico de oligoanovulación tienen que pasar cierto tiempo del inicio de la menarquia. Recordemos que en población mexicana el inicio de la menarquia ronda los 12 años y para nosotros tenemos que tener cuidado en este tipo de pacientes porque para establecer un diagnóstico, si tiene menos de 3 años la paciente de haber iniciado su menarquia, el lapso de regularidad menstrual puede ser de 21 a 45 días. Pero si ya tiene más de 3 años de haber iniciado su menarquia, este rango se acorta de 21 a 35 días. Entonces, pacientes que tienen más de 3 años de haber iniciado la menarquia y que tienen menos de 21 días de su ciclo menstrual o se tardan más de 35 días o presentan menos de 8 ciclos de menstruación al año, se puede considerar como disfunción ovulatoria. En aquellas pacientes que ya tienen más de 1 año de haber iniciado la menarquia y nuevamente presentan una menorrea de 3 meses, 90 días, también se puede considerar como disfunción ovulatoria. Ahora, respecto a la fertilidad, recordemos que en la anovulación tenemos que descartar otras causas. Aunque es altamente prevalente, no todo es síndrome de ovario poliquístico. Incluso tenemos alteraciones fisiológicas como la adolescencia, que es un punto muy importante, tomaremos más adelante, la penimenopausia, la lactancia, el embarazo y otras patologías como alteraciones tiroideas o a nivel de la prolactina.
Entremos ahora a la morfología del ovario. ¿Qué nos dicen las guías? 2 puntos son los más relevantes. Antes de la actualización de los criterios de Rotterdam, nos mencionaban que con 12 folículos en cualquiera del ovario podríamos diagnosticarlo como un punto para síndrome de ovario poliquístico. Hoy en día, con esta actualización, nos menciona que tiene que ser más de 20 folículos que midan entre 2 y 9 milímetros o que al menos uno de los ovarios tenga más de 10 milímetros cúbicos de volumen. Pero algo muy importante, ¿cómo realizamos el ultrasonido? Nosotros como ginecólogos tenemos que ser expertos en esto. Entonces, cuando llega una paciente, las guías de ultrasonido mencionan que debe obviamente estar en posición de litotomía. Como vamos a hacer un ultrasonido endovaginal, necesariamente necesitamos pedirle que vacíe vejiga. Y algo muy importante, cuando nosotros analicemos una imagen de un ovario, esta imagen debe de ocupar al menos el 50% de nuestra pantalla del ultrasonido para que sea válido. Debemos ajustar obviamente los balances para medir muy bien el líquido folicular y el estroma del ovario. Aquí a veces nos perdemos mucho porque muchas veces hacemos el ultrasonido, hacemos el conteo y ya queremos diagnosticar el síndrome de ovario poliquístico. Pero recordemos que hay normogramas también ya establecidos de acuerdo a la edad de las pacientes. Entonces, en líneas generales, cuando valoramos una paciente, podemos decir que por cada ovario, si hacemos un recuento folicular antral en un ultrasonido basal, es decir, en su periodo menstrual, debe de tener entre 4 y 7 folículos en la etapa reproductiva. Pero recuerden que hay rangos de edad. Por ejemplo, una paciente de entre 20 y 24 años puede tener una media de conteo folicular de 15 folículos, pero puede ir desde 6 hasta 26. Entonces, con esto lo que quiero recargar es que no hay que hacer sobrediagnósticos en este tipo de pacientes jóvenes. Bien, ¿qué hay respecto a la hormona antimuleriana? ¿Qué es lo nuevo? ¿Sí? La hormona antimuleriana sí puede ayudar a definir la morfología del ovario poliquístico, pero es importante siempre tener el contexto clínico. Sobre todo en pacientes adultas, tiene un mayor beneficio que en pacientes adolescentes. Entonces mencionan aquí que sí puede ayudar, pero no debe de utilizarse como una prueba aislada para hacer el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. De hecho, esta guía que se publicó en 2023 no establece un punto de corte como tal, pero otras publicaciones mencionan que entre 4.5 o más de 5 nanogramos sobre decilitro pudiera apoyar el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. También hay artículos, como por ejemplo este publicado el año pasado en la revista de Asociación de Médicos de Medicina de la Reproducción. Este estudio es interesante porque es el primer artículo que mide hormona antimuleriana en población mexicana. Entonces, esto es importante porque de acuerdo a la edad podemos saber qué hormona antimuleriana podemos encontrar en nuestras pacientes y lo mismo evitar un sobrediagnóstico. Un punto importante de este artículo es que estas mediciones de la hormona antimuleriana fueron en pacientes que no eran infértiles, fue en población general. Diagnósticos diferenciales, los hemos venido mencionando, hay que pensar siempre en hiperprolactinemia, alteraciones tiroideas, alteraciones de hiperplasia suprarrenal congénita, tumores secretores de andrógenos o incluso el síndrome de Cushing. Les presento este otro caso clínico. Esta paciente llegó con nosotros para una segunda opinión, 29 años, infertilidad de 3 años, presenta ciclos cada 60-90 días, ya contaba con una testosterona total de 62 nanogramos sobre decilitro, un índice de masa corporal de 31 y una hormona antimuleriana de 6.2. Yo les preguntaría a ustedes, ¿tiene síndrome de ovario poliquístico? Levante la mano quien dice con esto, no hemos hecho ultrasonido. La paciente apenas está en nuestro escritorio, todavía no la revisamos. ¿Quién dice que ya con estos datos podemos hacer el diagnóstico? Perfecto. Entonces, este caso clínico lo quise, están en lo correcto, doctora, súper bien. Lo quise ejemplificar, dado que aquí es donde la hormona antimuleriana pudiera tener un contexto de relevancia. Un punto importante son las pacientes que están en la adolescencia, ¿sí? Incluso aquí la tablita nos menciona que el diagnóstico requiere criterios específicos y debemos de tener mayor cautela. Entonces, este tipo de pacientes tenemos que evaluar muy bien la disfunción ovulatoria e incluso reevaluar la escala 2, 4 años para establecer el diagnóstico.
tienen que tener el criterio como tal, ya sea clínico o bioquímico de hiperandrogenismo, y en estas pacientes como tal no se recomienda hacer únicamente diagnóstico por imagen porque podemos confundirnos. Ya habíamos valorado previamente que pueden tener un conteo folicular alto sin ser un síndrome de ovario poliquístico. Ahora, algo muy importante y casi el enfoque de este artículo y el nuevo nombre va en relación al riesgo metabólico, ¿sí? Recordemos que estas pacientes tienen mayor propensión a desarrollar problemas cardiovasculares, sobre todo las pacientes que tienen obesidad pueden presentar hasta un 95% resistencia a la insulina, pero también aquellas pacientes que tienen ovario poliquístico y son delgadas. Les dejo aquí algunos parámetros con los cuales podemos diagnosticar la resistencia a la insulina. Sabemos que en la práctica clínica podemos solicitar un HOMA o una carga de glucosa con 75 gramos y evaluar la poscarga. Entonces, es importante que no perdamos el ojo en la resistencia a la insulina. Ahora, ¿qué hay del endometrio? Es importante también esta parte porque esta disfunción ovulatoria y este estado hiperandrogénico constante puede favorecer en estas pacientes una hiperplasia endometrial y aunque sea un riesgo leve, pero sí puede aumentar también el riesgo de cáncer de endometrio. Algo fundamental que se nos pasa quizá en todas nuestras pacientes es la salud mental. Estas pacientes tienen más depresión, tienen más ansiedad, tienen más hirsutismo, más problemas, sobre todo síndrome de obsesivo compulsivo. Entonces es importante que estas pacientes vayan acompañados de terapia psicológica. Se hizo un estudio, de hecho este mismo año, en la revista de Ginecología y Obstetricia de México, donde intentaron evaluar la calidad de vida de mujeres con síndrome de ovario poliquístico de acuerdo a su fenotipo, A, B, C o D. Y este estudio es interesante porque fue un estudio multicéntrico de clínicas de reproducción con una media de 930 mujeres y de acuerdo a su fenotipo, lo que fue más prevalente que las causa alteraciones en la calidad de vida de estas pacientes son las alteraciones al nivel menstrual, seguidas del factor peso, seguidas del factor de problemas de fertilidad. Entonces, esto es importante, preguntarse a las pacientes cuál es el objetivo terapéutico, por qué está viniendo la paciente, no necesariamente por infertilidad. Trastornos del sueño. Estas pacientes también tienen problemas del sueño, baja calidad del mismo, mayor prevalencia de apnea obstructiva del sueño, más insomnio, más somnolencia diurna excesiva. Entrando a las acciones terapéuticas, ¿qué es lo que mencionan las guías internacionales sobre el uso de anticonceptivos? Sobre todo deben ser combinados, pero ojo con las dosis. La recomendación es que se utilicen dosis bajas, menos de 30 microgramos de etinilestradiol para el tratamiento de estas pacientes y también el uso de antiandrógenos se pueden utilizar como tratamientos de segunda línea. ¿Qué hay respecto a la metformina y el inositol? Bueno, sabemos que la metformina y el inositol tienen su utilidad, sobre todo en pacientes que diagnosticamos resistencia a la insulina. En el caso de la metformina, ¿dónde encaja? En aquellas pacientes con el síndrome, pero que tengan índice de masa corporal por arriba de 25, y la dosis tope en pacientes adultas no debe de rebasar 2.5 gramos por día y en adolescentes no debe de rebasar más de 2 gramos por día. Todos los estudios que se han utilizado en cuestión de relación a la metformina parecen ser seguras a largo plazo. Respecto a los inositoles, en cualquiera de sus formas, ya sea de quiroinositol o mioinositol, se puede utilizar, es seguro en este tipo de pacientes con síndrome de ovario poliquístico, pero en cuestiones reproductivas, la guía menciona que todavía lo pueden dejar como incierto, ya que no se ha demostrado un beneficio como tal en cuestión reproductiva. Ahora, ¿qué hay respecto a la obesidad? Esto es muy importante, ¿sí? La gran mayoría, un alto porcentaje de pacientes nos van a llegar con sobrepeso, obesidad, y yo creo que ya se están enfrentando ustedes en su consulta a pacientes que ya están llegando con uso de análogos de GLP-1. Sí se puede utilizar en este tipo de pacientes, aquí lo menciona la guía, como por ejemplo la semaglutide, la glutide, incluso otros agentes como el orlistat, pero algo muy importante, deben de ir acompañados con un método anticonceptivo eficaz, ya que no se dispone todavía efectos secundarios en el embarazo. Bien, entrando como tal a la parte reproductiva,
Los problemas de oligoanovulación son muy prevalentes, podríamos decir que en el estudio por factores, cuando analizamos una paciente, es de los más prevalentes. ¿Y cuál sería el tratamiento como inductor de evolución de primera línea? El letrozol. Hoy por hoy se considera el tratamiento de primera línea, ha desplazado el citrato de clomifeno, ya que el letrozol tiene la ventaja que como inductor de ovulación es más monofolicular. Recordemos que este tipo de pacientes tienen mayor riesgo de realizar una hiperrespuesta, entonces este sería el tratamiento de primera línea. Las gonadotropinas sí se pueden utilizar siempre y cuando fracase el tratamiento de primera línea, pero hay que tener mucho cuidado con el uso de estos fármacos. Hay que estar familiarizados, no hay que dejar a la paciente sin un seguimiento ultrasonográfico para ver cómo están respondiendo, y es importante que iniciemos con dosis bajas. Generalmente utilizamos protocolos step up, es decir, dosis de bajas a altas para ver cómo van respondiendo. Un riesgo importante del uso de gonadotropinas no solamente es la hiperrespuesta, sino también el riesgo más aumentado de desarrollar un embarazo múltiple. Para este tipo de pacientes obviamente se necesitan protocolos individualizados en donde utilicemos bajas dosis de gonadotropinas y algo importante, cuando desencadenemos la ovulación, para evitar un síndrome de hiperestimulación ovárica, también necesitamos un agonista de GnRH en lugar, por ejemplo, de una HCG comúnmente en otras pacientes. ¿Dónde cabe aquí la cirugía? Lo mencionan como un tratamiento intermedio, como de segunda línea, sobre todo en aquellas pacientes que no responden a cualquier inductor de ovulación. Ahí es donde podemos usar uso del Drilen ovárico, que prácticamente cada vez ya está más en desuso. Si fracasa nuestro tratamiento de primera línea, que es el letrozol, y no funcionan tampoco las gonadotropinas, es ahí donde tiene cabida la fertilización in vitro y la guía lo recomienda. Sí se puede utilizar, pero obviamente tratando de hacer una transferencia selectiva, cuando el beneficio de hacer un proceso de fertilización in vitro es que podemos obtener los óvulos y transferir un solo embrión posteriormente en otro ciclo para no favorecer la aparición de un síndrome de estimulación ovárica excesivo. Les dejo este algoritmo que viene prácticamente en las guías del 2023, donde nos menciona cuáles son los pasos que debemos seguir en cuestiones de fertilidad en este tipo de pacientes. Vean ustedes, lo primero es realizar un diagnóstico integral. Antes de iniciar como tal con primera línea, segunda o tercera línea como inductor de ovulación, estilo y calidad de vida. Si la paciente tiene sobrepeso, si tiene obesidad, si tiene resistencia a la insulina, hay que tratar eso primero antes de dar un fármaco inductor de ovulación. Habiendo tratado eso, lo menciona aquí, tratamiento de primera línea letrozol. Si el letrozol no funciona, podemos utilizar con citrato de clomifeno aunado con metformina. Si esto no funciona, hacemos uso de gonadotropinas, pero ya lo he mencionado, el ultrasonido y la monitorización con este es fundamental. Y si esto no funciona, pues ya tendremos un tratamiento de tercera línea, que es la fertilización in vitro. Ahora, no todo acaba ahí. ¿Qué pasa cuando se embarazan estas pacientes? Mucho ojo, ya que tenemos mayor riesgo de aumento de peso en la gestación, mayor riesgo de aborto, mayor riesgo de diabetes gestacional, hipertensión, preeclampsia, restricción del crecimiento intrauterino, parto pretérmino, pero algo muy importante que también me gustaría dejar claro sobre la mesa, las guías mencionan que las técnicas de reproducción asistida aisladas como tal no conllevan un riesgo adicional per se que si las pacientes con ovario poliquístico se hubieran embarazado de forma espontánea, ¿no? Bien, ¿qué hacer en nuestra primera consulta cuando nos llegan estas pacientes? Les quiero dejar esta ruta, como esta ruta crítica. Primero, tener siempre la sospecha diagnóstica, ya lo he mencionado. 1 de cada 10 pacientes que les lleguen a su consultorio van a tener síndrome de ovario poliquístico. Excluir otros diagnósticos antes de realizarlo, tener siempre en mente los 3 pilares: hiperandrogenismo, problemas de oligoanovulación, la morfología del ovario, estratificar el riesgo metabólico. Desde la primera consulta hay que saber si tiene o no resistencia a la insulina y definir cuál es el objetivo terapéutico de la paciente, por qué está viniendo con nosotros. ¿Qué no debemos hacer? Y lo que comúnmente a veces hacemos, diagnosticar por ultrasonido aislado,
reducir todo al peso, tratar el laboratorio y no el contexto clínico de la paciente, olvidar el riesgo metabólico y olvidar también la salud mental de nuestras pacientes. Les dejo este último caso clínico para ir cerrando la charla. Una paciente que también me hicieron una referencia por segunda opinión, mujer de 29 años, cursa una infertilidad primaria de 2 años, refiere ciclos irregulares cada 45-90 días, es nuligesta, testosterona total 52 nanogramos sobre decilitro, índice de masa corporal de 27, hormona antimuleriana 4.2, cuenta ya también con histerosalpingografía y seminograma normal. Con esto, levante la mano por favor, ¿quién ya hizo el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico o síndrome de ovario metabólico poliendocrino? Perfecto. ¿Necesitan hacer ultrasonido? Realmente no, pero somos ginecólogos, ¿no? Estoy seguro que todos tenemos un ultrasonido en el consultorio y lo van a hacer, ¿no? Pues efectivamente, esta paciente la vi el mes pasado, le hicimos ultrasonido, vean ustedes un conteo folicular, 35 folículos en un ovario, pero vean ustedes el endometrio. Nos reportaba un endometrio de 26 milímetros con esas imágenes, ¿sí? ¿Qué harían ustedes? ¿Iniciarían ya un tratamiento de inducción de ovulación? Levante la mano. ¿Quién trataría primero el endometrio? Bien, eso hicimos. Tomamos una biopsia y vean ustedes, nos están reportando hiperplasia compleja, sin atipia. Vean ahí el contenido glandular. Sí, glándulas muy inflamadas. ¿Qué sigue? ¿Qué podemos darle a esta paciente antes? O sea, sabemos que acudió por infertilidad, pero tiene este problema, hiperplasia compleja sin atipia. ¿Quién daría una progestina? Levante la mano. Perfecto, fue lo que hicimos. Nosotros utilizamos el DIU liberador del levonorgestrel, hicimos un control 3 meses posterior antes de iniciar con el abordaje ya propiamente reproductivo y vean ustedes, el reporte del 20 de julio, cambios de cidoides por probable acción hormonal, pero ya un endometrio sin glándulas tan inflamadas y en esta paciente, al tener obviamente un seminograma normal, corroboramos que tiene permeabilidad tubárica bilateral, está indicado, como lo dice la guía, el tratamiento de primera línea. Utilizamos letrozol con ella, la dosis de letrozol es de 2.5 a 5 miligramos por día, generalmente se utiliza por 5 días, hay que citar a la paciente en su periodo menstrual, generalmente se inicia en el tercer día del ciclo. Y vean ustedes, la tasa de ovulación con letrozol es alta, hasta un 84%, la tasa de embarazo múltiple es baja, solamente se reporta un 3.4%, pero también es algo que quisiera que se lleven a casa, la tasa de embarazo por ciclo, por intento, por mes, con este tipo de tratamientos, ronda el 20%. Entonces no hay que darle tampoco falsas esperanzas a las pacientes, ni hay que eternizarlas en la consulta con este tipo de tratamientos. Se ha demostrado que más de 3, máximo 4 intentos de coitos programados, si todo está bien y no funciona, ya no va a tener un beneficio. Entonces, hay que pasar un tratamiento de segunda línea, no hay que tenerle miedo a las gonadotropinas, simple y sencillamente hay que tener una vigilancia más estrecha con las pacientes y si eso no funcionara, de acuerdo a la edad y su pronóstico reproductivo, hay que referirlas, por favor, para mejorar obviamente pues, su pronóstico y que les vaya bien y lograr el embarazo. ¿Cuál es el objetivo en una consulta de reproducción en este tipo de pacientes? Obviamente el embarazo, pero no solo eso. Debemos de optimizar su salud reproductiva, su salud metabólica y su salud psicológica antes, durante y después de hacer un tratamiento. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Iniciando protocolos de estimulación que son para cada paciente con el menor desgaste y costo posible, en el menor tiempo posible y al final de todo este camino lo que todos deseamos es entregar un recién nacido vivo y sano en casa. 5 mensajes para cerrar la charla, para llevarse a casa.
El nombre cambia la conversación, no todo es el ovario poliquístico, es multifacético, el riesgo metabólico importa y el tratamiento debe individualizarse. Les agradezco mucho su asistencia, les agradezco su atención. Nosotros nos encontramos en el piso 18 del Hospital Ángeles Centro Sur. Gracias.